Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Vuestro pastor, el pastor Eli Martínez, en esta ocasión para compartir con ustedes algún pensamiento de la palabra del Señor que nos ayude a permanecer firmes en el camino sagrado de Jesucristo. Les invito a que me acompañen a la lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 5 y versículos 21 al 24. La palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de gracia y de misericordia, en esta hora me presento delante de ti pidiéndote que me des la sabiduría para entregar esta palabra como tú quieres y que le des al pueblo también suficiente sabiduría para absorberla y recibir de ti lo que tú quieres que ellos reciban. En el nombre de Jesús pongo esto en tus manos pidiéndote que algún alma pueda venir a los pies de Cristo y que algún hermano que esté claudicando en la fe pueda afirmarse y estar preparado para el encuentro con nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis amados, en esta hora hablamos sobre el tema el camino de Enoc. El cristiano que es verdadero, porque hay cristianos que no son verdaderos, tiene una manera de vivir que lo distingue. Si usted es cristiano, usted no vive como vive todo el mundo. Usted vive como viven los hijos de Dios. Y precisamente eso es lo que la palabra caminar quiere decir, vivir. Cuando dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que vivió con Dios. Su manera de andar, su manera de vivir, su manera de caminar, su manera de actuar, iba de acuerdo a su profesión de ser un hijo de Dios. Andar habla de la manera de vivir, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Y en el capítulo 1 y versículo 18 del mismo primer libro de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hablamos de una manera de vivir que sea agradable al Señor. Y habiendo dicho esto, les digo que vivir amando al mundo no es caminar con Dios. Si usted vive en la iglesia, participando de las cosas que son pecaminosas, usted no está caminando con Dios. Si usted vive adorando a Dios por un lado y envidiando, amando y haciendo las cosas que son del mundo contrario a la iglesia, usted no está caminando con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es esa forma de vida que se vive, que agrada a los instintos de la carne. El mundo es todo aquello que está formado según la filosofía satánica de sensualidad y de quebrantamiento de las leyes de Dios. No se puede caminar en el camino cristiano y caminar
en el camino del pecado. No se puede. Porque cuando se hace, entonces automáticamente usted está fuera del camino de Dios. Muchos viven engañándose a sí mismos. Jesús en cierta ocasión, en forma de reproche, le dice a sus oyentes, allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vea que el que quiera caminar en el camino de Cristo tiene que hacer lo que Él dice. De lo contrario, por más que usted adore, por más que le diga Señor, Señor, por más que lo glorifique, por más que cierre los ojos y hasta eche lagrimitas y alabe y qué sé yo, el Señor le dice, ¿por qué tú haces eso? Si no estás haciendo lo que yo digo, estás perdiendo el tiempo. Y es que caminar con Dios, mis amados, es cosa muy delicada. Muy delicada. El que anda con Dios, honra a Dios. O sea, todo lo que hace, lo hace pensando en que Dios se agrade. El que anda con Dios, se adapta a Dios. Aprende a pensar como piensa el Señor, a sentir como siente el Señor. Se adapta a la forma de vida cristiana. El que anda con Dios desea la compañía del Señor. No hay mejor compañía que esa en la vida, hermanos, que la compañía de Dios al lado de uno. El que anda con Dios está consciente de Dios. El que anda con Dios habla con Dios. El que anda con Dios escucha lo que Dios tiene que decirle. Y oiga esto, el que anda con Dios full time, no part time. Anda con Dios a tiempo completo, no a tiempo parcial. Anda con Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. Es cristiano todo el tiempo. No hay tiempo libre para caminar con Dios. Usted camina con Dios siempre. Y Enoc es un ejemplo de lo que la iglesia debe ser. Él ejemplifica en su vida cómo es que la iglesia debe vivir. La iglesia, por así decirlo, es el Enoc de los tiempos del fin. ¿Sabe lo que quiere decir Enoc? Enoc quiere decir dedicado. Toda la vida de Enoc fue dedicada a Dios. Eso es la iglesia. Un pueblo dedicado al Señor, consagrado al Señor, entregado al Señor. Respira Dios. Está cubierto de Dios. Camina dentro de Dios. En la Biblia hay dos personajes que identifican a la vida del creyente de una manera muy particular, muy especial. Son Abel y Enoc. Abel identifica al creyente o la iglesia que muere en esta vida y se va con Cristo después de la muerte. Dice que la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra. La iglesia, los creyentes, aún los que son sacrificados, perseguidos, cuando mueren, no perecen. Son trasladados en espíritu al paraíso. Enoc habla de la iglesia, del creyente, que será arrebatado durante el rapto, cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez. En la cruz, nosotros somos justificados de nuestros pecados. El Señor nos redime. Enoc vivía en el mundo, pero no participaba del mundo. Era incontaminable. Vivió en medio de una generación absolutamente mala. Ese fue Enoc. Esa es la iglesia. La Biblia dice en Génesis 6, versículos 2 y 5, dice el versículo 5 de Génesis, capítulo 6, que Jehová Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa es la iglesia, viviendo en esta charca de pecado en la cual nos encontramos. El pensamiento de esta humanidad es de continuo solamente al mal. Hace unas semanas atrás les recité la cantidad de pecados, la condición pecaminosa que abunda, en la cual nuestra sociedad americana se desenvuelve. Y dentro de esa charca de pudredumbre
está la iglesia como un lirio en un pantano, limpia, pura, que no se contamina con la suciedad que les rodea. Dice que Enoc vivió profetizando de la venida de Cristo. En Judas 14 dice, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Desde antes de esta época, desde los principios de la humanidad, ya el Señor tenía su profeta Enoc que anunciaba el advenimiento del rey a esta tierra. Ese es el trabajo de la iglesia, anunciar, predicar, pronunciar la gran verdad de que Cristo vuelve a la tierra muy pronto por segunda vez, a arrebatar primeramente a la iglesia y luego a establecer su reino, para establecer un reino de 1000 años donde habitará la paz y la justicia, y finalmente para crear cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia por la eternidad. Ese es el mensaje de la iglesia para la humanidad que quiera escuchar. Cristo viene pronto, vuelve a la tierra a buscar un pueblo que camina con él. Enoc vivió ininterrumpidamente con Dios, caminó ininterrumpidamente con Dios toda su vida desde que comenzó a caminar con él. Según Génesis 5:24. A los 65 años comenzó a caminar con Dios. Y estuvo caminando con él toda la vida hasta que cumplió 365 años. Y el Señor se lo llevó sin que viera ni gustara la muerte. Enoc tenía una reputación intachable. Dice en Hebreos 11:5 que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así es la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia. Porque cuando la iglesia no tiene testimonio de haber agradado a Dios, ¿sabe lo que pasa? Que no es iglesia, no está caminando con Dios. Y Enoc, al final de sus días, fue arrebatado por el Señor a su presencia. De la manera que la iglesia será arrebatada también un día a la presencia de Dios. Enoc era un hombre que por su forma de vida era muy admirado por la comunidad en la cual vivía. Era una comunidad de gente pecaminosa, de gente que hacía todo lo malo, pero Enoc era admirado por ellos. Y de hecho lo echaron de menos porque dice que no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Lo buscaron, pero no fue hallado. El Señor lo arrancó de este mundo y se lo llevó al cielo. La pregunta es si somos nosotros, si somos hallados ahora, en este tiempo, en el mundo, o si nos andan buscando para arrebatarnos al mundo otra vez. ¿Habremos desaparecido del mundo? ¿O caminamos todavía en el mundo? ¿Caminamos con Dios o caminamos sin Él? Note que todas las biografías de la Biblia en aquellos tiempos acababan con la trágica palabra y murió. Pero Enoc es una excepción. La muerte no triunfó en la última generación. Dice que fue arrebatado. Dios se lo llevó. Fue arrancado de este mundo. Ya él vivía lejos del mundo. Ya él se había apartado de este mundo él por su propia cuenta, de su propia voluntad. Porque caminaba con Dios. La gloria de caminar con Dios está en que el yo humano se pierda. Cuando el yo deja de dominar en mi vida, ahí es donde mi caminar con Dios se hace glorioso. Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Así que caminó Enoc con Dios. Desde que comenzó a caminar con Él, nunca dejó de caminar con Él. En esta hora hablamos del camino de Enoc. ¿Cómo es que se camina con Dios? Se preguntará algún oyente o algún vidente en esta hora. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice sobre el caminar con Dios. Primero, nos dice
que se camina con Dios en santa y piadosa manera de vivir, viviendo santamente y piadosamente. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hay que vivir en santidad y hay que vivir una vida piadosa que sea agradable a Dios. El que camina con Dios cree, saluda y confiesa las promesas de Dios. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron los patriarcas sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron mirando las promesas de lejos, creyéndolas, saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Estaban aquí, pero no eran de aquí. Sí, mis amados, hay que caminar con Dios sabiendo que estamos aquí, pero que no somos de aquí y que las promesas eternas son nuestras. Hay que saludarlas, hay que mirarlas, hay que saborearlas antes de poder disfrutarlas. El que camina con Dios camina en comunión con los santos. Dice Amós capítulo 3 y versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Los creyentes están de acuerdo. Los creyentes están unidos. Los creyentes están en comunión unos con otros. Ese es el secreto de caminar con Dios. No caminamos lejos de la iglesia, caminamos con la iglesia. No caminamos lejos de los creyentes, caminamos con los creyentes. Todos juntos vamos mirando en la misma dirección, en la misma ruta vamos, camino de la presencia de Dios. Los que caminan en el camino de Enoc, los que caminan en la vida cristiana, los que caminan en el camino del Señor, caminan en luz. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Tenemos que andar en luz, iluminados por la palabra, en la certeza de lo que la Biblia dice, sin titubear, claros, definidos en el Señor. Tenemos que caminar en la verdad. El Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y yo caminaré en tu verdad. No podemos caminar en la mentira, ni en las falsedades, predicando doctrinas que no son correctas, creyendo cosas que no son bíblicas, profesando una fe que no es fe. Todo lo que nosotros hacemos es de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que camina con el Señor camina crucificado y crucificando al mundo. Oiga bien, crucificado y crucificando al mundo. Crucificado por el mundo. Rechazado por el mundo, menospreciado por el mundo y crucificando al mundo. El mundo está muerto para él. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Caminar en el camino cristiano es caminar avisadamente, redimiendo el tiempo. Avisadamente redimiendo el tiempo. Como dice Colosenses 4:5, andad sabiamente, eso es avisadamente, sabiamente, con sabiduría. Hay que caminar la vida cristiana con sabiduría, sabiendo que nuestro tiempo aquí está limitado, que Cristo viene pronto y que hay que hacer las cosas bien, con sabiduría, aprovechando todas las oportunidades para comunicar el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que se pierde, aprovechando el más mínimo esfuerzo que podamos hacer para agradar a Dios y hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El tiempo hay que aprovecharlo bien, hermanos. El que camina en el camino cristiano, el que camina el camino de Enoc, camina como es digno de la vocación
del cristiano. Colosenses capítulo 1 y versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es que se anda como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo. Así es como se camina con dignidad, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que caminar como es digno de la vocación. El caminar cristiano no es solamente una forma de vida, es una vocación. Eso debe estar en la sangre. El que camina en el camino del Señor camina por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe. Por fe vemos lo que no se ve. Por fe esperamos lo que el mundo pecador no cree que será alguna vez real. La fe nos permite experimentar las glorias del mundo espiritual y no solamente las cosas del mundo material. Andamos por fe. Vemos a Dios donde nadie lo ve. Vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor cuando la gente no la ve. La gente a veces habla de buena suerte, de cuán afortunado tú eres, que te pasó esto, que lograste aquello. Pero nosotros no caminamos por suerte ni por fortuna. Nosotros sabemos que todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios pone sus manos en todo lo nuestro y hace que las cosas obren para bien, porque hemos sido llamados conforme al propósito de la salvación, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de vida. Por fe y no por vista. Y caminamos no como caminan los demás, que no son creyentes. La Biblia dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La gente vive en la vanidad de su sentido, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su conciencia, en la vanidad de su intelecto. Pero nosotros no caminamos así. Porque esa gente vive así por la concupiscencia que en ellos hay. Viven así porque el pecado domina sus vidas. Viven así porque no saben cómo más vivir, porque no tienen acceso a Dios. Pero nosotros no vivimos así. No vivimos como ellos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora vivimos una vida completamente diferente. Cuando el creyente quiere vivir una vida normal, como la viven todos los demás. Cuando quiere vivir una vida natural, como la viven todos los demás. A expensas de la vida cristiana y del buen testimonio del Evangelio. Ese creyente no está caminando en el camino de Enoc. No está caminando en el camino de Cristo. Ese creyente no lo sabe, pero está caminando en otra ruta. Hay que caminar con paciencia, despojándonos de todo peso y de pecado, como dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que salir del pecado, hermanos. El pecado es una plaga peor que el COVID-19. El pecado es una plaga peor que la peste bubónica. El pecado es una plaga peor que el cáncer. El pecado es una plaga peor que la peor de las enfermedades, hermanos. Tenemos que despojarnos del pecado que nos rodea, del pecado que quiere atraparnos. Tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Sabe lo que es peso? Cuando habla de peso no está hablando de libras. Está hablando del peso de la conciencia, de las cosas que hemos hecho en el pasado, de las cosas que hemos hecho que desagradaron a Dios, que a veces cuando pensamos en ellas nos detenemos y no podemos continuar pensando que el Señor no se agrada de nosotros, que no nos vamos a salvar, no importa lo que suceda, porque nosotros hemos sido tan malos en el pasado. El creyente tiene que despojarse de todo peso
confiar en la gracia, confiar en la misericordia, confiar en el amor de Dios, confiar en la bondad de Dios, confiar en la inclinación que Dios tiene para perdonar a todo pecador que se arrepiente. El creyente vive despojándose de todo peso, despojándose de todo pecado, cada día limpiándose más para agradar al Señor. El creyente que camina en el camino de Cristo, camina en el Espíritu. Digo pues, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que andar en el Espíritu. Hay que andar en la dimensión espiritual. Aleluya. Hay que andar tomado de la mano con Cristo, como dice el coro. Hay que permitirle al Espíritu Santo desarrollar en nosotros el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe. Hay que permitirle al Espíritu Santo habitar en nosotros y correr como ríos de agua viva. Hay que permitirle al Espíritu Santo desarrollar en nosotros los dones espirituales. Hay que permitirle al Espíritu Santo acercarnos a Dios. Hay que permitirle al Espíritu Santo orar a través de nosotros con gemidos indecibles. Hay que permitirle al Espíritu Santo acercarnos más a la semejanza de Cristo. Hay que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne tiene unos deseos terribles, desastrosos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías. Terrible. Cosas semejantes a estas. Esa es la carne. Esas son las cosas que nos rodean. El que anda en el Espíritu rechaza todas esas cosas y se dedica a caminar en aquello que es espiritual. El que camina en el camino de Enoc, camina como Cristo anduvo. La Biblia dice en 1 de Juan 2:6 que el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Hay que andar como él anduvo. Aprender a pensar como él pensaba, aprender a sentir como él sentía, aprender a hacer las cosas como él las hacía, aprender a vivir cerca de Dios como él vivía cerca de Dios. El que camina en este camino, el camino de Enoc, camina dejando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está por delante, como dice Filipenses 3:13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Glorioso es nuestro Dios. Hay que caminar en el camino. No podemos caminar a tientas. No podemos dar 2 pasos aquí y 2 pasos afuera. No podemos vivir desviándome por diferentes senderos para luego volver a encaminarnos de nuevo como muchos hacen, que se descarrían por un tiempo y vuelven al camino, que pecan por un tiempo y vuelven al camino, que se salen de ruta y vuelven al camino. No, mis amados hermanos, tenemos que vivir cerca del Señor todo el tiempo sin salirnos de la ruta. Hay que orar y hay que pedirle al Señor su ayuda, su fortaleza, su misericordia para poder hacer las cosas bien. Voy a concluir leyéndoles un pasaje en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 14, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Para con nosotros, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note bien, Cristo viene y por eso es que hay que caminar con el Señor. Y el Señor no ha llegado no por otra causa, sino porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento de la verdad. Él es paciente para con nosotros. Nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, aunque sabemos que no contenderá para siempre con el hombre el Espíritu de Dios. Pero el día del Señor, dice,
vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto va a desaparecer, el tiempo se está acabando, así como el tiempo de Enoc iba a desaparecer mediante un diluvio que iba a arrasar con toda la humanidad. Esta humanidad en la cual nosotros estamos viviendo, en medio de la cual estamos viviendo, esta humanidad va a desaparecer también. Esta tierra va a ser arrasada por fuego. Por fuego. Todo va a ser destruido. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados para Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Hay que caminar este camino santa y piadosamente, porque Cristo vuelve a la tierra. Cristo vuelve a llevarse a la iglesia. Cristo vuelve a quemar todo esto y hacerlo de nuevo. Y solamente aquellos que caminan con el Señor podrán disfrutar de los beneficios del haber caminado con el Señor. Amado hermano, afirme sus pasos. No deje que el enemigo lo engañe. No deje que la vida lo maltrate de tal manera que usted pierda los ánimos. No deje que las circunstancias lo desanimen o lo desconcierten. Amado hermano, no quitemos los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario, estuvo sepultado 3 días después de su muerte en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Caminó en la tierra, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Allí intercede por nosotros. Todo esto lo ha hecho Cristo. Este es el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos la fuerza y el poder y la autoridad de poder caminar con Cristo en este camino, esperando el día glorioso de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así pues, caminemos con Dios. No un día, no 2 días, toda la vida, hasta el día que el Señor nos lleve. Y aunque nos busquen, no nos encuentren, porque el Señor nos habrá trasladado a su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta, porque con
con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo de lo que la vida trate de ocultarme, pues estoy segura que mi Cristo vive en mi corazón. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta, porque con mi Cristo entraré a una vida eterna donde todo es amor, donde todo es amor, donde todo es amor.